Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Diversión con Noxis. Y en este capítulo les quiero hablar sobre el significado iniciático de la cruz. Por supuesto, este símbolo automáticamente nos lleva a recordar al cristianismo, ya que lo utiliza prácticamente como su logotipo. Pero eso no evita que la cruz tenga presencia en otras culturas. Está, por ejemplo, el Ankh egipcio, tenemos a la esvástica, que además de señalar la cruz, también nos indica el giro, nos habla del torque, y por eso hay dos formas de la esvástica, una que gira para la izquierda y otra para la derecha. Tenemos otras formas del orden del 4 en otras culturas. Tenemos las 4 ondas encantadas de los mayas, del Solquín maya, que también dibuja la esvástica. También podríamos mencionar el Cultrum mapuche, que también divide la cosmogonía de la realidad en 4 partes, y ahí tendría más que ver con el tema del alto astral, bajo astral, alta fisicalidad, baja fisicalidad, formando una especie de cromosoma muy parecido a la letra Aleph, la primera letra del hebreo, pero esa letra no tiene nada que ver con lo que les estoy comentando. Pero sí tiene la forma de cómo están distribuidas las realidades en el universo sobre una esfera. Como símbolo, la cruz automáticamente nos lleva al tema del eje X y el eje Y. Si le agregáramos el eje Z, ya estaríamos hablando de las coordenadas cartesianas, que le llaman, y que sería el adelante, el atrás, a los lados, arriba y abajo, 6 direcciones. Y eso forma un cubo, que más adelante les voy a hablar sobre el cubo como sólido platónico, que también tiene mucho que ver con el tema de la cruz. En un principio, el eje X, la vertical, tiene que ver con la polaridad del sistema. El lado positivo del sistema suele estar apuntando hacia arriba en relación al horizonte del observador. Nosotros estamos parados sobre el planeta, que es una esfera, y somos algo recto parado en la esfera. Y eso nos genera un horizonte, para acá, horizonte. Y el positivo y negativo queda determinado por el que es hacia arriba. El otro eje, el Y, hablaría del horizonte del observador, el lugar desde donde mira el observador. Que podríamos entenderlo quizás, por ejemplo, si tomáramos a un elefante y entre las piernas del elefante ponemos un caballo, y entre medio de las piernas del caballo ponemos un perro, y debajo ponemos un gato, y debajo ponemos un ratón, y debajo ponemos una hormiga. Están todos parados en el mismo lugar, pero su horizonte es diferente por el tamaño que tienen como observador, la lejanía de lo que logran observar. A nivel iniciático, este tema tendría que ver con la búsqueda de la unicidad o el camino hacia la vacuidad. Y esto tendría que ver con el eje X, el que va hacia arriba. Y lo entenderíamos como el símbolo del árbol de la vida y la muerte, tanto el árbol del Kabbalah como el árbol Yggdrasil de las culturas nórdicas. En el Ankh egipcio es donde se ve quizás con más claridad este tema, ya que de las 4 puntas que tiene la cruz egipcia, 3 son iguales y hay una que es diferente, que es la de arriba, que arma un lazo, un círculo, que tiene relación a el círculo de la vida, lo que llamamos círculo de la vida,
Él tiene que ver con ser parte del gran orden de una forma útil y eficiente, ser parte del todo. Hacia abajo, por supuesto, hacia la individualidad, hacia el egoísmo, el camino es mucho más largo que el que sería en los lados. Los lados representan la dualidad. Si vas por un lado de la dualidad, terminas dándote la vuelta y llegando al otro lado. Es como perseguirse la cola. Y entonces el árbol de la vida y la muerte tiene que ver con la decisión de si existimos buscando ser parte del gran orden o si existimos solo para nosotros mismos. El camino para abajo lleva a la muerte porque la individualidad te va dejando solo. Y si llega un momento de máxima soledad en donde no tienes contacto con nadie, pues es como que no existieras. Eh, Arriba estaría el camino hacia la unicidad, hacia ser parte del todo. De eso se trataría el primer eje, el árbol de la vida y la muerte. El eje horizontal tiene que ver con la dualidad. Pero aquí habría que hacer una pequeña separación. El árbol de la vida y la muerte tiene que ver con la dualidad real. Luz, oscuridad a través del espíritu. Siempre ahí está el espíritu jugando en el centro, equilibrando el asunto, va generando el balance. Eh, en el horizonte se generan dualidades que no son reales, son dualidades sostenidas por el gusto del observador. Por ejemplo, en la dualidad falsa, en la del horizonte, tenemos el agua y el fuego como opuestos. Pero el fuego es un plasma, es gas sobreexcitado, y del otro lado el agua es una molécula, no son ni siquiera de reinos similares. Pero nosotros, como observadores, para nosotros mismos, como herramienta, utilizamos esa dualidad de, por ejemplo, el fuego, el agua, el día, la noche. Pero la dualidad real tiene que ver con las constantes del universo y no cómo decidimos ver nosotros las cosas. Esa es la gran diferencia entre vivir a través del árbol de la vida y la muerte o vivir a través del árbol del bien y del mal. El bien y el mal son subjetivos. El bien y el mal obedecen a la conveniencia del observador. El ejemplo que siempre doy es que en la televisión, por ejemplo, podemos ver cómo una leona persigue una gacela y como seres humanos nos ponemos de parte de la gacela. Pero después nos muestran la escena de los cachorros de la leona muertos de hambre y la leona toda cansada y nos ponemos de nuevo y nos ponemos de parte de los cachorros. Y el bien y el mal se vuelven vivos según nuestra propia conveniencia. Lo correcto es guiarse por lo que posee o no coherencia con el gran orden o la gran obra, como le llaman. Y para nunca fallarle a la coherencia del orden hay tres cosas que se respetan y no hay ninguna excusa para fallarle a eso. La primera cosa sería el libre albedrío, meterse con la voluntad de los demás. La otra sería la eternidad del espíritu, meterse con la eternidad de los demás, que sería, por ejemplo, el llevarlos a la oscuridad para terminar cayendo y haciendo que su existencia se alargue. Y el otro sería la evolución del alma, meterse con la evolución de los demás. Y pues eso lo hacemos mucho sin saberlo, cuando propagamos nuestros preceptos sin haber comprobado que son reales, simplemente porque decidimos que es verdad. Estamos regalándole venenos a otros. Y eso atenta contra la evolución del alma. Cada vez que utilizamos frasecitas poéticas, sofismos, que no son una puerta a nuevas preguntas, sino que simplemente un quédate callado, como esto de nadie tiene la verdad absoluta, que no te abre la puerta a nuevas preguntas, sino que corta en seco lo que se está hablando, o, o el sofismo del espejo, y todas esas frasecitas que tienen los pseudo despiertos para llevar todo al empate y dejarlo todo en la ambigüedad máxima y que no se pueda seguir avanzando, eso es atentar contra la evolución de los demás. Eh, la cruz
tiene otro aspecto interesante que tiene que ver con el cubo, lo que llaman el cubo negro de Saturno. El cubo es el sólido platónico relacionado a la autolimitación del ser. Es, tiene que ver con cómo el ser se define a sí mismo. Como mencionaba antes, con las coordenadas cartesianas, para poder diagramar la realidad que nos rodea, debemos elegir qué es adelante, qué es atrás, a los lados, arriba y abajo. Y eso genera planos a nuestro alrededor. Qué tan grande o tan pequeño va a ser ese cubito depende de nosotros mismos, de cuánta independencia nos damos a nosotros mismos, cuánta dignidad tenemos, con qué libertad usamos nuestra propia voluntad. Los adoradores del cubo de Saturno, que tiene que ver con que el polo sur de Saturno emite una señal que proviene de la -4, el nivel de los señores oscuros, y con eso nos mantienen funcionando por el bajo ser al retransmitirlo desde la luna. Ese sonido es conocido como el white noise, el sonido blanco, está debajo de todo el sonido que escuchamos siempre. Y estos satanistas que trabajan con los arcontes directamente, con demonios grandes, Asmodeo y ese tipo de personajes, Belial y esos que son quizás los más conocidos, los príncipes infernales, eh, se jactan de que nos tienen viviendo a través de sus preceptos, y esos preceptos oscurecen nuestra alma y por ende nuestro cubito se vuelve oscuro, se vuelve un cubo negro. Preceptos como que la magia no existe, que lo paranormal es imaginación, que no existen otros niveles, ángeles, demonios, bueno, todo lo que llamamos paranormal, que nos han criado para entender que no existe, sin que aún logremos entender el 95% inmedible que es anterior a nuestro 5%. Y pues esos preceptos nos coartan. Nuestra alma siempre va a reaccionar según lo que nosotros sentimos, según los permisos que nosotros nos damos o que aceptamos. Y ellos juegan a manipular eso. Un detalle interesante sobre eso sería, por ejemplo, el tema del Espíritu Santo. Los creyentes en Eló, que sería el caído Caligastias, el primer logos, traidor, eh, tienen esta costumbre de darle permiso al Espíritu Santo de entrar en ellos. Pero ese Espíritu Santo trabaja para Eló, entonces lo que están haciendo es darle autorización a las hordas de Eló a entrar a tu cuerpo, o sea, a tu alma, y empezar a interferir con lo que tú piensas, con lo que tú sientes. Y así se meten contigo. Hay una pintura de Dalí que se llama Crucifixiones, y en esta pintura podemos ver que en la cruz incluyó el eje Z, y al incluir el eje Z obliga al crucificado a tomar una posición incómoda, como que no fuese esa la posición del crucificado. Y la realidad sería que te está diciendo que en realidad el crucificado va dentro de la cruz y no en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando tú logras escapar del egoísmo, de tu propia individualidad, de la burbuja que llaman la zona de confort, que en realidad es un cubo, cuando tú abres ese cubito, empujas la tapa para arriba y se caen todas las tapas, se forma una cruz. Y sería el símbolo de el que decidió ser una parte activa en el plan divino. Eso significa el crucificado. Con el tiempo, pues, nos pervirtieron ese conocimiento. El crucificado en Noxis tiene que ver con el autosacrificio, de decidir vivir para el orden divino. Y básicamente eso sería lo que les puedo compartir sobre la cruz. El eje X sería el árbol de la vida y la muerte. Hacia arriba vida, hacia abajo muerte. Hacia arriba unicidad, hacia abajo individualidad, vacuidad, vacío, ambigüedad, ausencia de sustancia. Y en los lados estaría el árbol del bien y del mal, y realmente el pecado original sería creer que tenemos la capacidad de decidir lo que es bueno o lo que es malo cuando realmente las cosas simplemente son. Y lo que significa para nosotros va a ser personal. Puede haber sequía, pueden comenzar a llover y todos los que sean grandes
se van a alegrar por la lluvia, pero los que son pequeños no. Las hormigas sufren cada vez que llueve, por ejemplo. El- la conveniencia de la situación depende de uno y hay que aprender a ver las cosas por lo que son y no clasificarlas como buenas o malas, realmente. Lo correcto es guiarse por lo correcto. Por eso el Mandalorian dice, el camino así es. Su código lo obliga a seguir el camino correcto. Y porque siempre sigue el camino correcto, solo hay un camino, no hay nada que decidir. El camino siempre es claro. El camino es uno solo. Eh, este capítulo va dedicado para mi compadre Joseph García, que fue el que más me presionó para hacer este capítulo. Chico, va mi gente. Oh.